El tema de hoy, tiempo de angustia. Nuestro estudio de hoy tiene que ver con un evento escatológico, un evento que todavía no ocurre, mas ocurrirá antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y es tiempo de angustia. Nosotros ya vivimos en un tiempo previo a una angustia mayor. A veces Dios permite situaciones complicadas en la vida, siempre para prepararnos de lo peor que vendrá. Si nosotros vemos las profecías, nos damos cuenta que no vendrán tiempos mejores, sino tiempos peores. Apenas hemos salido hace unos años atrás, ustedes recuerdan la pandemia que hubo del COVID, que hizo que el mundo se cerrara por un momento y que miles puedan perder sus seres queridos. Que hubo tanta angustia y dolor que en algunos países los muertos eran tirados o considerados como basura. Muchos ni siquiera pudieron enterrar a sus muertos. Muchos ni siquiera pudieron despedirse de sus seres amados. Y aún así vivimos tanta angustia. Nuestra vida ya está contada por tanto dolor. Y cada vez parece en mejorar las cosas, pero al contrario empeora. Tenemos hoy tanta tecnología, tanto avance científico y tecnológico, pero no tenemos paz. Tenemos los mejores edificios, las mejores construcciones, pero hay más hogares destruidos. Tenemos más medios de comunicación, pero hay gente que se siente más sola cada día. Tenemos los mejores colchones, pero hoy hay más gente que no puede dormir. Tenemos más proclamadores de la paz, proclamadores del Evangelio, pero cada vez hay más conflictos. Hermanos, vivimos en un mundo donde la angustia es cada vez mayor. A veces nos gustaría decir que todo esto va a mejorar, pero cuando vamos a la profecía entendemos que cada vez va a empeorar y más. Más violencia, más incredulidad, más inmoralidad, más engaño. Y el hecho de que el ser humano se hace aparte de Dios o aparte de su vida, hace que el mundo cada vez se hunda más, indicando de que pronto va a llegar a su fin. Entendemos algo que es interesante. Antes de que salga el sol o el amanecer, la noche es más oscura. Y mientras la noche es más oscura significa que más pronto está el amanecer. Mientras tanto, en la noche más oscura siempre hay estrellas. Y esas estrellas son las promesas de Dios que nos alumbran y es nuestra mejor esperanza para decirnos que pronto llegará un amanecer. Entonces, lo que viene o lo que va a aparecer dentro de poco o lo que vamos a vivir cada vez va a ser más de angustia. Entonces, lo que viene o lo que va a aparecer dentro de poco, lo vamos a vivir cada vez y cada vez más de angustia. Y una cosa, nosotros debemos estar seguros de que si nuestras vidas están en las manos de Dios, Dios va a permitir ciertas situaciones en la vida justamente solo para prepararnos para estos tiempos de mayores angustias que van a venir. Dios a veces hoy prueba nuestra fidelidad y prueba en cosas pequeñas porque van a venir mayores cosas donde tenemos que mostrar esa fidelidad. A veces Dios permite situaciones adversas en nuestras experiencias porque sabe de que va a venir cosas peores en el futuro y así nosotros estar preparados. Y cada vez que nosotros estemos preparados o cada vez que nosotros seamos fieles y encontramos fortaleza en Dios, nosotros nos afianzamos más a Él, nos fortalecemos más y esperamos seguros en el Dios que conduce la historia y el Dios que lleva a la humanidad hacia un final, llevará a un final glorioso en los que confían en Él. Hoy hablaremos sobre un asunto muy importante que todavía no se vivió, mas la Biblia lo narra de una manera muy dramática. Daniel y Apocalipsis son dos libros proféticos que deben leerse mucho en este tiempo, pero como son libros proféticos, muchos desprecian las profecías. Y en el Daniel capítulo 12
Habla de un evento que aún no ha ocurrido, mas ocurrirá en el tiempo del fin. Abramos nuestras Biblias y leamos el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Hay tres cosas muy importantes aquí en este texto. Primero, descubrir cuál es el tiempo, porque dice en aquel tiempo. Segundo, descubrir quién es Miguel, porque dice que se levantará Miguel. Y tercero, descubrir cómo será esa angustia. En un solo versículo podemos explorar más cosas, pero con estas tres son suficientes para nuestro estudio de hoy. Sin embargo, en medio de toda esa angustia, será libertado el pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién es Miguel? Miguel va a aparecer en la Biblia apenas 5 veces, y en esas 5 veces va a dar ciertas características inequívocas para poder descubrir de qué personaje se trata. Para muchos puede ser un personaje enigmático y hasta misterioso. Entonces, ¿quién es Miguel? Aquí en el capítulo 12 dice que Miguel se levanta, pero nunca nos ha dicho cuándo se ha sentado o cuándo ha entrado y a dónde. Aquí solo dice que se levanta Miguel. Cuando nosotros vamos al capítulo 7 de Daniel, ustedes recuerdan cuando hablamos del tema del juicio, hablamos de que uno se siente en un trono para poder juzgar y comenzar un juicio. Y en Daniel 7 aparece aquel que juzga y los libros se abren. Y durante todo ese periodo de tiempo avanza hasta aquel capítulo 12 de ahora. Aquel que entra y se sienta para juzgar es aquel que ahora se levanta para libertar. ¿Y por qué? Porque cuando Él se levanta, ocurre algo en la tierra. Y es tiempo de angustia, el cual nunca hubo. Pero inmediatamente dice después que será libertado el pueblo. ¿Entienden ahí la secuencia? Entonces, cuando Miguel se levanta, hay angustia, pero a su vez dice que es libertado su pueblo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo el pueblo de Dios será libertado en todo este mal y dolor? La respuesta es en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿quién es Miguel? Miguel es aquel que aparece en el capítulo 7 como juez y en el capítulo 12 como libertador. Aquel que se levanta para libertar a su pueblo. Miguel, hermanos, no es un nombre en sí. Miguel es un título. Y la pregunta es, ¿por qué un título? Ustedes van a recordar en la Biblia o van a encontrar algunos títulos de Jesús en el Antiguo Testamento y también otros en el Nuevo Testamento, pero ambos son diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el nombre de Jesús, que como todavía Jesús no se había encarnado, aparece con dos títulos comunes. Primero, como el ángel de Jehová, que hace referencia a Cristo antes de su encarnación. Segundo, como el título de Miguel, que es el título de Jesús antes de encarnarse, pero cada vez que va a pelear. Ustedes van a ver que las 5 diferencias de Miguel es aquel que lucha y vence. Pero aquí él se levanta y liberta. Pero para libertar tuvo que luchar. Las otras referencias de Miguel van a aparecer en los siguientes libros, como por ejemplo, después ustedes búsquenlo en su Biblia, así no hacemos tan largo el video. En Daniel 10, versículo 13, como el ser más poderoso que los ángeles y que vence a los enemigos. En el libro de Daniel capítulo 10, versículo 21, como el príncipe del pueblo de Israel. En el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1, como el protector y libertador del pueblo de Dios. En el libro de Judas capítulo 1 versículo 9, como el arcángel Miguel que venció al diablo. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 y 9, como el que expulsó a Satanás del cielo. Entonces Miguel es un título, porque el nombre de Miguel tiene un significado importante que es
quién es semejante a Dios. Y en el Nuevo Testamento, Jesús también tiene otros títulos, como por ejemplo el Cordero de Dios, la puerta que abre y cierra, el camino, la verdad y la vida, el león de Judá, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que era y el que ha de venir, el que estuvo muerto y vivió, y muchos más. Mas todos son títulos, todos son símbolos, pero representan a nuestro Señor Jesucristo. Ahora el título de Jesús que usa cada vez que está peleando siempre va a ser Miguel. Entonces, aclarando todo, que Miguel prácticamente es un título que significa quién es como Dios. O sea, el nombre de Jesús antes de su encarnación. Y es también reconocido como el Arcángel Miguel. Arcángel Miguel, y justamente cuando el apóstol Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Jesús mismo vendrá con voz de arcángel y levantará a los muertos a resurrección, porque así nos dice el libro de Juan capítulo 5 versículo 27. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. ¿Quieren saber qué es la voz de Cristo la que oyeron? En el mismo capítulo 5, versículo 25 nos dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y a los que lo oyeren vivirán. Entonces, Miguel es Cristo, ya lo sabemos, hemos corroborado con algunos textos de la Biblia. Ahora entonces vamos a averiguar cuándo será el tiempo de angustia. Cuando Cristo se levanta, y cuando se levanta del santuario. Ahora, ¿cuándo se levanta? No lo sabemos. Por eso es la importancia de la preparación hoy, o sea, ahora. Porque no sabemos cuándo morimos, ni cuándo Jesús sale del santuario, ni cuándo nuestro corazón se puede endurecer. Por eso la salvación es un asunto de hoy y no de mañana. Ahora, ¿qué sucederá cuando Jesús salga del santuario? Mira lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 30, versículos 5 al 7. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se ha vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Y qué cosa dice Daniel? Cuando Miguel se levante hay tiempo de angustia, pero después de tiempo de angustia, ¿qué cosa viene? Liberación. ¿Quién serán librados? Aquellos que están escritos sus nombres en el libro de la vida. ¿Se dan cuenta el paralelismo que hay en el libro de Daniel y las profecías de Jeremías y el libro de Apocalipsis? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 13 y 14? Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Entonces Juan le responde, ¿no? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en sangre, con la sangre del cordero. ¿Se dan cuenta? Este grupo de personas, esta gran multitud, son los que van a pasar la gran tribulación. Y estos son prácticamente parte de los 144,000 sellados del estudio que habíamos hecho anteriormente, que van a recibir el sello del Dios vivo. Hoy en día hay muchos pastores que enseñan que el pueblo de Dios no pasará la gran tribulación, porque dice que Dios va a raptar a su pueblo antes de la gran tribulación, pero eso no está escrito en la Biblia. Las calamidades, el dolor y la angustia que van a ser parte de los judíos, que van a ser para los que se quedan, etcétera, etcétera, pero eso no dice la Biblia. La misma Biblia nos dice que Dios nos protegerá de todo lo malo que acontezca en ese gran evento de tribulación.
Y aquí está hablando específicamente de un grupo, de un remanente en el tiempo del fin, que pasará por ese mayor tiempo de angustia que tendrá y que nunca hubo, a los cuales de esta manera es simbólica en Apocalipsis, y el cual nosotros lo denominamos como los 144,000 sellados. Y no es porque el número sea literal, sino porque ese número representa a un pueblo que es fiel a Dios y que guarda los mandamientos y que pasan por la mayor tribulación en ese entonces. Ahora nosotros seremos protegidos, hermanos. Cuando tengamos el sello del Dios vivo, nosotros vamos a ser protegidos. Dios nos va a proteger de todo lo que acontezca en ese gran evento. ¿Cómo lo sabemos? En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora esta gran multitud que nadie podía contar está frente a Dios, frente al trono de Dios, cantando y clamando al gran Dios, y le sirven, dice, de día y de noche. Así como dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué maravillosos textos! ¡Qué gran poder tiene la palabra de Dios, hermanos! Ahora ustedes entienden la experiencia con Dios, a su fidelidad en comunión con Él, y que no es una vez solamente por semana ir un sábado a la iglesia o ser parte de la iglesia simplemente. Es tener una experiencia real con Él todos los días, donde todos los días tenemos que buscar a Dios, desde que te levantas hasta que te acuestas. Donde todos los días tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, donde todos los días le pedimos que nos muestre nuestra realidad, nuestros pecados ocultos o cosas que a veces abrigamos. Porque cuando llegue el tiempo de angustia de Jacob, nuestra mayor preocupación no será haber perdido las cosas materiales, sino ver si en realidad yo estoy salvo. Pero ¿saben? Lo que me encanta de todo esto, a pesar de la angustia y el silencio de Dios, la oración nos mantiene tan cerca de Dios, que finalmente el pueblo que es perseguido, el pueblo que tiene esa conciencia aún de que no sabe si su caso está perdido o no, pero al acercarse y al aferrarse tanto a Dios, finalmente recibe la libertad de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Jacob? ¿A dónde fue antes de ver a su hermano Esaú? Ustedes saben que Jacob vivía esa angustia. Por eso dice la angustia de Jacob, porque Jacob vivía esa angustia, ese miedo, ese temor de que Dios no estaba con él y de que su hermano lo iba a matar cuando él lo vea. Pero él fue a orar. Y cuando oró, él estaba con el Salvador porque él se aferró al Salvador. Él tuvo que luchar con el Salvador y se aferró tanto y le dijo, no te voy a soltar si tú no me bendices. Que al final el hecho de tanto aferrarse y tanto orar a Dios, salió victorioso. Salió victorioso y fue bendecido. Su victoria fue real. El pueblo de Dios triunfará, hermanos, y no por los méritos que tenga, sino por tanto aferrarse a su Salvador. Ese es el secreto de toda la victoria. Ustedes saben lo que más destruye su relación con Dios son esos pequeños pecados que a veces nosotros no lo consideramos como grandes cosas. Pero eso es lo que nos hace más daño, eso es lo que nos mantiene alejados de Dios a veces. Por eso tenemos que ser como David que decía, examíname, oh Dios, ahí en sus salmos. Muéstrame cuál es mi realidad, qué estoy viviendo ahora, porque lo que viene es tiempo de angustia y el día de la gracia algún día se va a terminar y cuando se termine, ¿dónde estará mi nombre? ¿Cómo estará mi caso? ¿Estaré yo salvo o estaré perdido? Mas por eso es necesario, hermanos, hoy una entrega completa a Dios. Es necesario hoy confesar nuestros pecados a Dios. Es necesario hoy un arrepentimiento sincero. Es necesario hoy una entrega completa a Dios.
Yo te pido que pongas en oración tu nombre, tu vida, la de tu familia y lo de todo tu alrededor, que le pidas a Dios en su nombre, que esta angustia que se viene, tú lo recibas con ese gozo, con ese gusto de que Él te está protegiendo, con esa confianza de que Él está contigo.